Pensadlo un momento. El peso histórico de la mayor aventura que hemos emprendido como humanidad es simplemente innegable. Estamos hablando de una auténtica epopeya que rompió en 1000 pedazos los límites de lo que se consideraba posible. Fue una historia cargada de muchísima tensión, de un ingenio desbordante y, sobre todo, de un coraje que cuesta incluso imaginar. En esta explicación visual vamos a desgranar paso a paso, basándonos puramente en los datos y en los hechos, cómo nuestra especie consiguió lo impensable: abandonar nuestro planeta para pisar por primera vez otro mundo. Bueno, entremos de lleno en esto. Tenéis que poneros en situación. Tras el asombroso lanzamiento del Sputnik en el 57 por la Unión Soviética y el histórico vuelo de Yuri Gagarin, el pánico en Occidente y la presión de la Guerra Fría eran literalmente asfixiantes. El mundo parecía asomarse al borde de un precipicio. Y es justo en este clima de tensión extrema donde el presidente John F. Kennedy suelta un mandato que, en aquel momento, sonaba a locura absoluta, un reto casi imposible de cumplir. Fue una promesa gigantesca, pensada para ganar una batalla ideológica, sí, pero que de rebote iba a cambiar el curso de la ciencia para siempre. Sección 1. El impulso de la carrera. El mandato imposible. De la noche a la mañana, una agencia espacial que acababa de unificarse se encontró con el peso de toda una nación sobre sus hombros. Había una urgencia total por superar al rival. Y, resulta casi cómico, aunque al mismo tiempo aterra un poco, el objetivo supremo era pisar la Luna antes de que acabara la década. La realidad, pues que todo el equipo humano involucrado apenas sumaba 20 minutos de experiencia real de vuelo en el espacio. Absolutamente nadie sabía cómo dar ese salto tecnológico monumental. Hablar de curva de aprendizaje se queda corto. Iba a ser una pared completamente vertical. Para solucionar esta falta de conocimiento, empezaron un reclutamiento intensivo y súper secreto. Llamaron a los 14 mejores pilotos de prueba del país y los reunieron en un hotel de Houston. Lo curioso es que todos se registraron bajo un mismo alias falso: Max Peck. A partir de ahí, la situación fue casi surrealista. Imaginad a estos tíos, acostumbrados a jugarse el pellejo rompiendo la barrera del sonido, sentados ahora en pupitres como niños del colegio, aprendiendo desde cero cosas como geología lunar o mecánica orbital. Y no solo eso, tenían que sobrevivir en desiertos y selvas para prepararse por si el amerizaje salía mal. Iban totalmente a ciegas en territorio inexplorado. Sección 2. Pruebas, errores y tragedia. El alto coste del aprendizaje. Como podéis intuir, el camino a las estrellas estuvo plagado de peligros reales y brutales. El programa Gemini, allá por 1965, sirvió como banco de pruebas. Utilizando cápsulas bastante estrechas para 2 personas, estas misiones sacaron a la luz los desafíos físicos totalmente imprevistos de trabajar fuera de nuestro planeta. Hasta ese momento, claro, todas las suposiciones se hacían desde la comodidad de la Tierra, pero allí arriba, en el vacío, se dieron cuenta de lo restrictivos y agobiantes que eran los trajes presurizados. Cada movimiento era una pelea agotadora contra el propio traje, desatando una sensación de claustrofobia tremenda y demostrando que hacer la tarea más simple en gravedad cero era increíblemente difícil. Y, tristemente, el 28 de enero de 1967, la crudeza implacable del espacio se cobró un precio altísimo sin llegar a despegar. Durante un entrenamiento rutinario para la misión Apolo 1, un incendio repentino dentro de la pequeña cabina presurizada se llevó la vida de los astronautas Gus Grissom, Edward White y Roger Chaffee. Fue un golpe devastador, un recordatorio del riesgo letal y de la espantosa impotencia del equipo de control que no pudo hacer absolutamente nada por salvarlos. Esta tragedia lo cambió todo. Obligó a crear una cultura de seguridad tan rigurosa y tan obsesiva que es la que sigue definiendo la ingeniería aeroespacial a día de hoy. Evidentemente, el programa tuvo que reponerse de este mazazo. Rediseñaron casi todo desde cero, con pruebas exhaustivas. Después de varias misiones no tripuladas y saltándose irónicamente los números 2 y 3 por un enredo puramente burocrático, pasaron al reconocimiento orbital con tripulación. Y aquí llegó un momento clave: el Apolo 8. Se convirtió en la primera misión en orbitar la Luna, logrando capturar aquellas famosísimas primeras fotos de la superficie lunar y de la Tierra asomando por el horizonte. Unas imágenes que de verdad dejaron al mundo boquiabierto y dejaron claro que el objetivo final estaba ahí mismo, al alcance de la mano. Sección 3. El épico viaje de la Apolo, diseñando el escape. Pasemos a ver cómo se desarrolla esto. El 16 de julio del 69, toda la humanidad contenía la respiración. Despegaba el Apolo 11. La tensión de aquel día es de esas cosas que aún ponen los pelos de punta. Para lograr escapar de la aplastante gravedad de nuestro planeta, el gigantesco cohete Saturno V utilizaba una secuencia de potencia alucinante dividida en 3 etapas clave.
La primera era, básicamente, una explosión supercontrolada que subía al cohete hasta los 68 kilómetros de altura. La segunda lo aceleraba a la locura de 25.000 kilómetros por hora. Y por último, la tercera etapa lo dejaba orbitando la Tierra una vez y media para luego encenderse otra vez y ejecutar la inyección translunar, el empujón definitivo hacia lo desconocido. Pero ojo, que la obra de ingeniería no acababa con el despegue. Apenas 40 minutos después de esa inyección translunar, empezaba un ballet en órbita de lo más delicado. El módulo de mando, el Columbia, tenía que separarse, hacer un giro perfecto de 180 grados en pleno vacío y volver a acoplarse para sacar el módulo lunar Eagle de su carcasa. Esta maniobra era de vida o muerte, un mínimo error de cálculo o un choque un poco más fuerte de la cuenta y se quedaban varados en el espacio profundo, sin billete de vuelta, así de simple. Y justo en ese viaje hacia la Luna les esperaba el primer gran peligro invisible, los cinturones de Van Allen. Para que nos entendamos, esto es una inmensa capa de partículas solares atrapadas por el campo magnético de la Tierra, y es increíblemente radiactiva. Atravesarla despacio o sin la protección adecuada hubiera sido una sentencia de muerte. Por eso, tanto la trayectoria de la nave como el grosor del casco metálico se calcularon al milímetro, con la obsesión de proteger a la tripulación del impacto directo de esa radiación. Así que, el punto crucial es este. Gracias a esa precisión quirúrgica en el diseño y en la trayectoria, la nave cruzó esos cinturones de radiación a toda velocidad, en menos de una hora. ¿El resultado? La tripulación solo absorbió un promedio de 1 rem. Para que os hagáis una idea, esa es exactamente la misma radiación natural que absorbería cualquiera de nosotros viviendo al nivel del mar durante 3 años. Un cálculo magistral y una victoria absoluta de la física. Sección 4. Caminando sobre la Luna. Vasta soledad y triunfo humano. Llegamos al 20 de julio. Neil Armstrong y Buzz Aldrin se meten en el módulo Eagle, listos para bajar. Mientras el mundo entero miraba por televisión cómo el Eagle descendía hacia el mar de la tranquilidad, Michael Collins se quedó arriba, en el Columbia, orbitando en la soledad más absoluta y silenciosa que se puede imaginar. De hecho, cuando uno mira esa icónica foto que hizo el propio Collins, donde se ve al Eagle con la Tierra al fondo, surge un pensamiento que pone la piel de gallina. En ese momento exacto, Michael Collins era el único ser humano vivo o muerto que no estaba dentro del encuadre de esa foto. Increíble. Y esto ilustra de forma brillante la magnitud de lo que estaba pasando abajo. Durante esas 2 horas y media que pasaron fuera del módulo, Armstrong y Aldrin no estaban solo haciéndose fotos para la historia. ¿Qué va? Estaban haciendo ciencia dura y pura en un entorno totalmente alienígena. Analizaron cómo moverse en microgravedad, instalaron sismómetros, comprobaron cómo reaccionaban sus trajes a los cambios extremos de temperatura al entrar en las sombras y colocaron reflectores láser, que por cierto todavía usamos hoy. Eran exploradores y científicos operando a cientos de miles de kilómetros de casa mientras hablaban con el mismísimo presidente Nixon. Sección 5. El legado del programa, las misiones finales y el fin de una era. Una vez terminado el trabajo, el Eagle subió y consiguió reacoplarse con el Columbia para un viaje de vuelta impecable. El éxito del Apolo 11 abrió literalmente la puerta a las estrellas. Y un dato que a veces olvidamos y que resulta asombroso, exactamente 12 hombres han caminado sobre la Luna en toda la historia. Leyendas como Pete Conrad, Alan Shepard o Eugene Cernan. Y en cada misión, la tecnología daba saltos de gigante. Al final los astronautas llegaban a pasar hasta 3 días enteros en la superficie, conduciendo incluso un pequeño coche, un rover eléctrico, para explorar zonas mucho más amplias. Pero claro, el 14 de diciembre del 72 llegó el final. La carrera espacial ya estaba ganada de sobra, el interés del público bajó y los recortes de presupuesto dieron la estocada final. El Apolo 17 encendió sus motores de ascenso y los astronautas dejaron una cámara apuntando en silencio para grabar su partida. La exploración tripulada se terminaba de golpe. Aunque, de una manera casi poética, décadas más tarde, una sonda orbital pasó muy cerca de la superficie y logró fotografiar las sombras de esas mismas banderas originales, que siguen ahí, de pie e inmutables, en el silencio absoluto de la Luna. Sección 6. La verdad científica. Defendiendo el máximo logro. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es cómo lidiamos hoy con la desinformación. Porque, a pesar del volumen monumental de pruebas físicas irrefutables, las teorías de la conspiración y el escepticismo siguen por ahí. Figuras clave de la ciencia, como el astrofísico Neil deGrasse Tyson, tienen un enfoque buenísimo para esto. No se trata de validar estas falsas narrativas entrando al trapo en debates a gritos. La clave está en mantener la calma y aportar, punto por punto, las respuestas fácticas basadas en la física, la óptica y la ingeniería aeroespacial. Al final, la ciencia habla por sí misma, de forma aplastante. Así que, más allá de perder el tiempo en debates que no llevan a nada, nos queda una reflexión mucho más profunda.
Esas huellas que siguen intactas en el polvo gris, los instrumentos científicos que aún operan en el vacío y, sobre todo, las vidas valientes que se perdieron durante las pruebas, esos son los verdaderos monumentos a la realidad de lo que conseguimos. La historia ya está escrita. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a seguir nosotros como sociedad honrando todo ese ingenio y sacrificio que un día de julio nos llevó a lograr exactamente aquello que todos decían que era imposible?